Bienvenidos a un episodio más de Tertulias Night. Esta noche quiero contarles una historia real, una historia sin adornos, sin filtros. Quiero contarles mi historia. No siempre fui el hombre que soy. Viví una vida de excesos, una vida donde creí que estando rodeado de personas, teniendo trabajo, éxito, lo podía tener todo, pero a la vez me di cuenta que no tenía nada. Me vi sumido en la desesperanza. Creí que lo perdía todo, creí que ya la vida no tenía sentido y hoy quiero contarte cómo desde lo más profundo pude salir adelante, dejar adicciones, avanzar, ir creando un poco la persona que debo ser. Pero antes de contarte la historia, quiero invitarte a que nos sigas, te des like, te suscribas, actives la campanita y por favor compartas este proyecto, que es un proyecto que nace en el corazón de nosotros, que sabemos que va a edificar vidas, que a partir de lo que nosotros hemos vivido, poco o mucho, podemos sembrar en ti y en muchos una voz de esperanza. Así que dale seguir, dale compartir. Nos apoyas un montón. Como seres humanos somos el producto de los aprendizajes del pasado y este tipo de conversaciones nos ayudan mucho a recordar de dónde venimos y hacia dónde debemos enfocar nuestra mirada. De niño yo era un niño feliz. Recuerdo que me divertía mucho. Soy el hijo único de mi casa, así que tenía toda la atención para mí. Me cuidaban, me pechichaban, me dejaban ser, me apoyaban. Bueno, desde mi perspectiva de niño era perfecto. El entorno social, el entorno familiar. Tenía a mi papá, mi mamá, tenía a mis abuelos, mis tíos, mi familia. Era un entorno muy familiar, la verdad. Todos los diciembres viajábamos o a la casa de mis abuelos paternos, a la casa de mis abuelos maternos. Tenía muy buenas relaciones con mis primos, con mis primas. Mis papás siempre estuvieron presentes. Mi papá trabajador, proveedor, mi mamá entregada al cuidado de la casa. Yo creo que digamos era el ambiente perfecto para un niño. Bueno, creo que nosotros empezamos a ver los primeros cambios y hablo así en plural porque hace parte del ser humano, algunos de pronto un poquito más o menos, pero siempre cuando entramos a la preadolescencia, cuando empezamos como dicen los científicos y los médicos, a tener cambios hormonales, en ese momento yo empecé a sentir cambios, a cuestionar las cosas, aunque tenía lo que para un niño podía ser perfecto, ya para un preadolescente no lo era tanto. Quería más, quería lo que de pronto otros niños tenían, lo que la televisión me enseñaba. Así que esa etapa de duda, incertidumbre, de cuestionamiento llegó. Bueno, mi adolescencia fue compleja, en medio de libertades, en medio de estudio, de muchos amigos, de algunas mudanzas. Pude explorar y conocer varias facetas. Digamos que en medio de esas libertades y de esa confianza que había en mi casa con mis papás, podía hacer muchas cosas que algunos otros adolescentes o jóvenes de pronto no les tenían permitido hacer. Y digamos que desde la inmadurez abusé de esa confianza de mis papás, y pude cometer muchos errores. Los excesos a mi vida fueron llegando en esa misma temporada de preadolescencia, adolescencia, por el abuso de las libertades que mis papás me daban, pero no eran unas libertades malas, ¿no? Era una libertad basada en la confianza,
y yo fui estirando esa confianza, siendo muy hábil en estirar esa confianza sin romperla, pero llenándome gota a gota de abusos, de excesos, ¿no? Abusé de la comida, abusé de los videojuegos, abusé de no dormir mucho tiempo, creé hábitos perjudiciales para la salud con respecto al sueño, cosas que de alguna manera uno de joven cree que no le van a pasar factura, se fueron convirtiendo en grandes abusos para mí. No lo notaba porque era buen estudiante, y digamos que cuando uno está en esa edad de adolescente, preadolescente, niño, si tienes buenas notas, pues digamos que lo tienes todo. Entonces, bajo esas buenas notas y ese buen estudiante empecé a crear un cúmulo de excesos. Bueno, fui adicto al azúcar. Realmente una de mis más grandes adicciones al dulce, a la comida en exceso, a la comida en deshoras, durante mi preadolescencia. Después fui creciendo un poco más, fui adicto a los videojuegos. Creo que eso me acompañó mucho tiempo. Y después tuve otras adicciones más profundas. Tuve adicciones a la masturbación, adicciones a la pornografía, adicción al no querer estar solo, tal vez. Era algo en exceso, quería siempre estar acompañado. Bueno, las adicciones creo que siempre afectan la vida de manera silenciosa al principio y después tú crees que tienes el control, crees que puedes dominarla, pero después te das cuenta de que estás metido en un río crecido con una fuerza tan violenta que no eres capaz de controlar. Y me fui creyendo capaz, me fui creyendo audaz, me fui creyendo hábil, me fui creyendo que nunca me iba a resbalar, que nunca se iban a dar cuenta, que nunca me iban a dominar, que en el momento en que yo quisiera las podía dejar. Y empecé a crear y a creer que podía con todo. Y eso trajo conversaciones en las que yo llamaba directas, pero eran conversaciones hirientes, trajo problemas en las relaciones interpersonales, trajo problemas con mi familia, me perdí de verdad de muchas cosas de mi familia, me perdí de compartir con ellos, ir a esas reuniones familiares de fin de año no era agradable, era como obligado, era como que no quería ir, que si quería ir entonces quería estar jugando o buscando qué hacer. Siempre era como buscando llenar lo que yo quería que me llenara y generalmente eso estaba lejos de mi familia. Digamos que el primer momento que me hizo reflexionar, no un cambio, pero que sí me hizo reflexionar, fue cuando nació Nico. Nico nace cuando yo tengo 16 años. Un balde de agua fría en el sentido de la responsabilidad, de lo que se viene encima, de las diferentes voces que dicen, ahora ves a trabajar, a tirar bulto, busca un trabajo raso, ya te tiraste tu vida, aquello, todo. Confrontado contra la emoción de ser papá, de tener una criatura a la que le vas a enseñar lo que tú no sabes. Eso me hizo de alguna manera reflexionar y tuve la fortuna de tener a mis papás que me apoyaron en todo eso. Pero digamos que eso no fue suficiente, ¿no? Seguí mi vida normal, agregando más cosas, agregando descontrol. Entré a la universidad, trabajaba, ganaba más dinero, y le fui agregando fiestas, salidas, rumba, relaciones abiertas, un montón de cosas, ¿no? que le fui agregando hasta que cuando creí que tenía todo seguro, cuando creí que ya había como
vivido lo que tenía que vivir y que empezara a forjar lo que mi corazón de pronto quería, que era sentar una familia, formar un hogar. Todo se vino abajo. Y al darme cuenta que perdí lo que creía que estaba seguro, aunque tenía familia, aunque tenía amigos, aunque tenía todo, pero eso que creía que estaba seguro se perdió. Ahí fue cuando la desesperanza vino y dije, o cambio o me ahogo. Bueno, ese proceso, todo mérito se lo lleva el Señor, completamente. En ese momento de mi vida yo sentí que era perder el control. Sentí que era no tener el control de nada, no poder cambiar nada, no poder hacer nada. Y él fue el que inició la obra, él fue el que llegó a mí, el que colocó personas, el que movió los hilos de la historia y el que de alguna manera trajo la esperanza a mi vida. Él es la esperanza en todo. Y el que cambió la visión, el que entregó un propósito. El proceso fue difícil, fue duro, lleno de emociones, de lágrimas, de dolor, de aún creer que en el proceso, conociéndolo, iba a recuperar el plan que yo tenía. Pero él tenía planes más grandes. Es una batalla diaria, es una batalla dura. No estamos metidos en una burbuja, no estoy metido en una burbuja. Aunque de alguna manera coloco barreras a ciertas cosas en las que sé que soy débil, hay que estar alerta, hay que estar en posición de lucha todo el tiempo, porque si te quedas, tal cual como dice el dicho, caracol que se duerme se lo lleva a la corriente. Si me levanto un día como un caracol dormido, entonces, sé que la corriente me puede llevar. Tengo que estar súper alerta, aprendiendo muchísimo siempre de dónde me sacó el Señor, de dónde el Señor me rescató, de las cosas en las cuales yo me metí, cómo Él me salvó, aprendiendo de eso para no caer de nuevo. Porque el pasado no lo podemos cambiar, pero sí nos sirve para aprender hacia dónde debemos caminar. Creo que el Señor tiene el control de todas las cosas y que de Él nada se escapa, ¿no? Y a veces desde la humanidad podía haber dicho que por qué tuvo el Señor que esperar tanto tiempo para llamarme, pero mi mayor aprendizaje es que en medio de todas esas cosas que viví, hoy puedo decir que el Señor es superior a todo, a cualquier adicción, a cualquier problema, a cualquier situación, y que aún sin siquiera yo querer buscarlo, Él llegó y me rescató y me enseñó que Él es soberano, completamente. Como dice la palabra metanoia, cambio de mentalidad, cambio de actitud. Las prioridades se reorganizaron de una manera increíble. Lo que para mí era la prioridad número 1, ahora está como en la 7ª. El Señor es mi prioridad número 1. Luego está mi esposa, mi familia, el trabajo, servir a los demás. Lo que dije al principio, el hombre que fui. Yo creo que aunque tengo que estar alerta para no volver atrás, estoy muy lejos de ese hombre que fui. Estoy muy lejos de ese hombre que fui y ni en el mejor de los escenarios, de los panoramas, yo me hubiera podido imaginar estar donde estoy, tener la familia que tengo, tener la esposa que tengo, los hijos que tengo, los amigos que tengo, haber conocido todo lo que conocí, que me ha llenado tanto
siento que volví a vivir, porque yo conocí al Señor a los 30 años, tengo 38 y en 8 años el Señor me ha permitido conocer lo que no conocí en 30 años. Y sé que aún falta mucho, pero es una nueva visión, es una nueva manera de ver el mundo, es una manera nueva y diferente de ver a las personas, de ver las relaciones, de guardar y cuidar a las personas, de guardar y cuidarme. No creas que eres fuerte. Somos débiles. Las batallas no se luchan solas. No estamos diseñados para batallar solos. Ábrete a escuchar el consejo del que te ama, porque hay alguien que te ha dicho, para. A veces cerramos nuestros oídos y nuestro corazón porque nos creemos autosuficientes. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tus oídos para escuchar el consejo y abre la boca para pedir ayuda, porque solos no podemos. Para un momento, antes de que sigamos con este episodio que está súper interesante, quiero recordarte que para nosotros es muy importante conocerte, interactuar contigo. Así que si tienes que contarnos algo, contarnos tu historia, si te sientes identificado con algunas de las cosas que hemos hablado en este o en otro episodio, déjanos un comentario. Queremos estar más cerca de ti. También queremos recordarte en este tiempo y comunicarte que no solo estamos en YouTube, puedes vernos en TikTok, en Instagram y ahora estamos también en Spotify. De verdad, estamos muy agradecidos por cómo vemos que ustedes reaccionan ante los videos, por las vistas, las visualizaciones, por las reproducciones y los likes. Nos sentimos, ¿verdad?, muy amados, muy agradecidos, muy respaldados y queremos animarte a que no dejes de compartir esto. Ahora sí, continuemos. De aquí sí me pongo bien embajador de Cristo. El Señor es el único que nos puede cambiar, que nos puede salvar. Aun cuando no creemos en Él, Él es real y usa personas para amarnos, para ser sus brazos, para ser sus abrazos, para ser su voz, para aconsejarnos, para animarnos, para guiarnos, para exhortarnos. Él me rescató a mí. Yo creo que la Biblia dice de lo vil y menospreciado. Bueno, yo estoy más abajo. Yo no creía en Dios, ni lo quería, ni nada, o sea, no, para mí no existía. Y Él hizo un cambio completo. Él trajo esperanza donde parecía haber muerte, donde yo creía había muerte. Así que no te desanimes. Mientras hay vida y esperanza, Dios te ama, Dios te cuida. Y de nuestras decisiones, de nuestros errores, Él es especialista en hacer cosas nuevas y grandes, cosas buenas. No sabemos ni por dónde empezar. Yo no sabía ni cómo orar, pero recuerdo mi primera oración y fue: si eres real, enséñame a orar. Abre tu mente, abre tu corazón y permítete creer. Porque en el estado en que estás no es donde debes estar. Hay grandes planes para nosotros en Cristo. Y es una expresión bien grande. Pero Él nos va a mostrar y te va a mostrar cuál es tu verdadera identidad. Lo hizo conmigo, lo está haciendo conmigo, lo está haciendo con muchos. Creo que la historia de la gran mayoría parte de errores, fracasos. La Biblia muestra personas que cometieron errores, que fracasaron y que Dios los llevó a la victoria. Mi historia no es solo mía, es la historia de muchos. Somos seres humanos quebrados, rotos. Y aunque creas que estás roto, que estás completamente roto, Dios, quien es el perfecto hacedor, es capaz de restaurar hasta lo más quebrado. Hoy mi testimonio quiere darte esperanza. Lo hizo conmigo, lo está haciendo conmigo, lo va a hacer contigo.
Si este tiempo fue de edificación para ti, compártelo, envíaselo a alguien. Si estás pensando en alguien que de pronto está pasando por una situación similar, compártelo. Que el mensaje pueda llegar a otros. Hay esperanza. Bendiciones.